Bueno, estábamos en el señor Heracles. Eh, yo no sé si vieron si viste, Ana María, la grabación. ¿Sí? No sé Sí, y si, quiero hacer un breve comentario. muy bien. Me encantó esa sesión de Heracles Mm, por gracias. su contenido y por las caras de disfrute que tenían los participantes. Porque verlos de afuera sin estar ahí es distinto. Eh, Mira tú, ¿ah? Qué Mm, bueno, qué bueno, mm, mm. qué bueno. Muchas gracias por el comentario porque es un buen y gran comentario. Eh, bueno, quedaron algunas dudas, tenemos algunas dudas con respecto a nuestro personaje. Hola, Fran. Eh, Hola, hab- hola a todos. Hola, habíamos, hola. habíamos quedado hoy día de ver Los los trabajos. trabajos, ¿no? De ver los trabajos. Bueno, yo creo que primero que nada es importante pensar en Heracles, ¿no? A mí me gusta decirle Heracles, ¿ah? Eh, Sí me di cuenta. Me cuesta decirle Hércules. A mí me ha costado desde niño, fíjense que desde muy niño he tenido reticencia a las traducciones al latín de los nombres griegos, o sea, incluso de los dioses, qué sé yo. Siento que es una tergiversación, ¿no? Como cuando, por ejemplo, hay un personaje de Harry Potter que es una niña que se llama Mm. Hermione, ¿m? Que le dicen Hermione, y en realidad es el nombre griego Hermione. Es un nombre Hermione. griego, claro. Entonces me da como un poco de ira, digamos. Pero, en fin, Wikipedia. claro. Claro, porque en realidad que les cuesta ponerlo como lo que significa, porque Claro. algo significa que un personaje le pongan un nombre significa algo necesariamente, ¿no? Mm. O sea, la elección de un nombre para un personaje no es nunca azarosa, ¿no? Siempre corresponde a algo. Entonces, ¿quién es Hermione? Parece casi mayonesa, ¿no? Como en cambio no es lo mismo que Hermione, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso desde niño he tenido ese problema. No le pidas tanto a la señora Rowling. No, son los traductores de la señora Rowling, yo creo más bien, porque, en fin. Oye, bueno, lo que nosotros habíamos estado hablando de Heracles, yo no sé si yo insistí en un punto que me parece muy importante, y es que por lo menos en los primeros 6 trabajos, que son los que nosotros vamos a ver, es ahora, digamos, que son los trabajos que relacionados fundamentalmente con el Peloponeso, ¿m? eh, hablé o me di alguna vuelta acerca de la significación que tienen estos trabajos en relación a dos temas centrales, ¿no? Uno es una suerte de referencia, ¿no? A la idea del viaje trascendental, es decir, a lo que tiene que ver con los ritos iniciáticos más bien, ¿no? Y por otra parte, al hecho que creo que lo mencioné en una cierta medida, de que se trata más bien Hércules, este personaje, de una divinidad de un tipo de divinidad muy antigua, ¿m? Prehistórica, paleolítica casi, ¿no? Eh, Porque nosotros nos dimos cuenta y vimos, ¿no es cierto?, que era el único personaje, héroe, digamos, nacido de mortal y de Dios, de Dios, ¿no? De un Dios, que era asumido como integrante del Olimpo, ¿no? Es decir, esa, esa asunción de Heracles, ¿no? Es única en todo el concierto de lo que son los dioses y lo que son, digamos, los héroes, ¿no? Eh, por lo tanto, estamos frente a un fenómeno que es un fenómeno único, ¿no? Y que tiene que ver con algo con lo que nosotros hemos estado hablando y que siempre le vamos dando una vuelta respecto de la concepción de los griegos, ¿no?
y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de luchar contra la muerte, ¿no? Es decir, en todos estos trabajos que nosotros vamos a ver ahora, y en los otros también, aunque de menor manera, ¿no? Aquí estamos frente a trabajos que tienen caracteres más bien profundamente simbólicos y profundamente arcanos, como podríamos decir, ¿no? Eh, es extraño, si uno lo toma en consideración, ¿no? El hecho de que se nos presenta Heracles, ¿no es cierto? Decíamos nosotros la sesión pasada, vestido con la piel del león, ¿no es cierto? Y con un mazo en la mano como arma, básicamente. ¿No? Es así como se nos representan las esculturas, ¿no es cierto? Hay varias esculturas eh, helenísticas reproducidas por los romanos, digamos, que están en los museos. Hay uno en los museos, me parece en el Museo de Nápoles, que nosotros no conocimos, y hay otras en los museos vaticanos, ¿no? Eh, es en realidad un personaje muy primitivo en ese sentido, ¿no? Y la otra arma que se le asigna, ¿no? Que es muy decidor esto, es el arco y la flecha, ¿no? Él, cuando hacíamos referencia, digamos, ¿no es cierto?, a su presencia en el Hades, decíamos que en realidad aparecía cazando animales como casi como único moto, como única motivación de movimiento, ¿no? Es decir, eh, aquel que está destinado a relacionarse con la naturaleza a través de la muerte, ¿no? Porque aquí hay un tema aquí hay un tema que es un tema central, ¿no? Eh, las, las labores, las obras de Hércules son obras fundamentalmente de fuerza, ¿no? Eh, el, Heracles no hace ninguna reflexión, ¿no?, sobre lo que le toca. Él simplemente ejecuta, ¿no? Ejecuta acciones que le son encomendadas de una manera extraña por su primo, ¿no? Él está sometido a su primo, ¿no? Eh, y una de las primeras cosas, ¿no es cierto?, que le encomienda es precisamente la pelea, ¿no es cierto?, el ir a cazar al león de Nemea. En este punto quiero decir que hay una historia similar que, a ver, lo voy a decir de otra manera. Sobre el tema de Heracles y sobre el tema de su nacimiento, ¿m?, hay dos lugares que lo reivindican, ¿no? Uno es la ciudad de Micenas, ¿m?, y la otra es la ciudad de Tebas, ¿no? Como dicen los mitógrafos o los mitologistas, ¿m?, la resolución de este problema se hace mediante un relato, que es un relato del que hablamos en la sesión pasada, que es cómo el padre, ¿no es cierto?, tiene que huir de Micenas e ir a refugiarse, ¿no es cierto?, en Tebas, y que en ese lugar nace, ¿no es cierto?, su hijo Heracles, ¿no? El tema es que muchos héroes y muchos personajes dentro de la mitología griega son hacedores de hazañas similares, ¿no? Estaba Teseo, estaba Belerofonte, ¿no? Eh, nosotros hemos hablado a la pasada de estos dos personajes. Nosotros nos encontramos con la mención a Belerofonte en la Ilíada en su minuto, ¿no es cierto?, en el diálogo con Diomedes. Eh, y todas estas labores, ¿no? Tú mencionabas, Sergio, la vez pasada, lo tremendo que era, ¿no es cierto?, que todas las bestias con las que peleaba Heracles eran hijos, ¿no es cierto?, de la Equidna y de Tifón, ¿no? Mm. Y yo creo que eso es un tema central y es algo que nos preocupa y que nos debe preocupar aquí, ¿no? Eh, en Grecia hay básicamente dos divinidades que nos aparecen, ¿no?, como reminiscencias
deidades o entidades divinas, digamos, del Paleolítico, o sea, antes de la Revolución Neolítica estamos hablando, ¿no? Nos estamos poniendo en épocas como las épocas religioso-chamánicas, quizás, ¿no es cierto?, de Lascaux o de Altamira, ¿no? Que son más o menos hace 25.000 años, un poco más, ¿no? Y esta es Artemisa por una parte y Heracles por la otra, que tienen una doble, una doble faz, ¿no? Por una parte, nosotros decíamos la otra vez que Heracles, ¿no es cierto?, era un alexícaco, es decir, alguien que vencía el mal, que protegía del mal, pero al mismo tiempo un hombre o un personaje que está constantemente en el límite y que él mismo es causante de grandes males, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Artemisa, y perdonen la dirección, Artemisa también es una diosa compleja, ¿no? Eh, que por una parte, ¿no es cierto?, es defensora de la naturaleza, de los campos, de la vida silvestre, de la vida salvaje, ¿no? Pero por otro lado es una gran vengadora, ¿no? Ella se desquita, ¿no?, matando siempre, ¿no? Ella exige sacrificios de sangre, ¿no? Como el caso, por ejemplo, leíamos en Ifigenia, ¿no? Ese caso. En el caso de Hipólito también ella exige, ¿no?, la reparación mediante rituales de sangre, ¿no? Los sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, son divinidades complejas, ¿no? Eh, Hay un tema, entonces, que tenemos que empezar a mirar con respecto a estos primeros 6 trabajos, ¿no?, que ocurren en localidades que son localidades insignificantes, decíamos la otra vez, ¿no?, en los tiempos históricos de Grecia, ¿sí?, como Nemea, ¿sí? Y vamos a partir, ¿no es cierto?, por el león de Nemea. ¿Qué es el león de Nemea? El león de Nemea indudablemente es una fiera que no solo siembra el pánico, sino que también siembra la destrucción. Es decir, es en cierto sentido, ¿no es cierto?, como tú bien señalabas, una especie como de eh, emisario de la muerte, ¿no? Es la imagen de la destrucción de lo humano, ¿no? Aquí hay una lucha entre lo que Heracles, ¿no es cierto?, está haciendo en sus trabajos, es en el fondo tratar de poner orden. Por eso decíamos que es una divinidad, y tú lo señalabas muy bien, Sergio, eh, que se asemeja a lo que ocurre con los dioses primigenios, digamos, ¿no? Es decir, con estas entidades a las que hay que poner orden. Y hay una transformación en Hércules, ¿no?, que es la de transformarse él mismo en alguien que va poniendo orden, ¿sí?, cuya misión, ¿no es cierto?, es salvaguardar el orden que el hombre, ¿no?, el hombre ya civilizado, por decirlo de alguna manera, ha ido construyendo. La, si bien el mito nos habla, ¿no es cierto?, de un Hércules que, porque nació después y porque Zeus se equivocó, ¿no es cierto?, tuvo que estar al servicio de su primo, ¿no es cierto?, eh, Euristeo, ¿no? Eh, en realidad lo que él hace es simplemente acatar un orden, someterse a un orden concebido ya por la sociedad humana. Porque decíamos también, ¿no es cierto?, tan claramente que podría perfectamente Heracles haberse, ¿no es cierto?, sublevado y haberle arrancado la cabeza del cuerpo sin problema alguno, digamos. ¿Por qué no lo hace? ¿No? Y aquí vienen y empiezan los asuntos, ¿no? Eh, Euristeo, el nombre Euristeo en realidad es un nombre que significa algo así como el que lo gobierna, el gran gobernante, ¿no? Euris quiere decir amplio, ¿no? Eh, entonces, probablemente lo que el mito encierra sea una suerte de conocimiento acerca de la necesidad de establecer el orden. Es decir,
de pasar, en el fondo, y yo creo que eso es muy importante, pasar de lo salvaje finalmente a lo humano, a lo racional. ¿Cómo dominar en el fondo, no? Ese es el problema. ¿Cómo dominar al animal que está siempre presente en el hombre, ¿no? ¿Y cómo lo hace Hércules, no? Hércules es encomendado por su primo a hacer estas actividades. Básicamente, los 6 primeros trabajos, ¿no? Tienen que ver con enfrentarse a criaturas prácticamente todas infernales o todas emparentadas de alguna manera con el concepto de la muerte, con el infierno. Por eso la imagen de Hércules en el Hades, en la Odisea, no es una imagen extraña, a pesar de que sabemos por el mito, ¿no es cierto?, que está en el Olimpo. Es decir, esta dualidad, finalmente, de Hércules, ¿no? Lo transforma en un héroe y en un personaje tan especial, tan particular, ¿no? Dime, Sergio. Una duda que tengo, Pedro. Euristeo, eh, ¿cómo decide los trabajos? Porque parece que aquí Hera es como la clave en este tema. O sea, entonces no sé muy bien, a lo mejor cada trabajo tiene su propia historia, su propia lógica, su causa inmediata, digamos. Hay historias propias de cada, pero Hera está detrás de las ideas que se le ocurren a Euristeo y qué importancia tendría que Hera estuviera o no estuviera, porque tú mencionaste que además Heracles significa la gloria de Hera. Así es. Uno tiende a pensar de que a lo mejor hay toda una conexión, Euristeo simplemente es un medio nomás, que Hera, hay algo que Hera quiere lograr también. No sé si... Es que tu pregunta es fundamental en el sentido siguiente, ¿no? ¿Cómo se arma un relato, ¿no es cierto?, en una sociedad que ha avanzado culturalmente? ¿Cómo se arma un relato para darle coherencia a un personaje que, voy a exagerar quizás, ¿no? Pero a un personaje que es un numen, ¿no?, de los tiempos más profundos de la humanidad? Es un numen que probablemente tiene su origen en las cuevas de Altamira o similares, ¿no? En el universo más primigenio del humano, ¿no? En que es necesario vencer todos los peligros, ¿no? Por eso es que es importante la figura del Alexícacos, ¿no? De aquel que defiende de los males, ¿no? Aquel que vence los males, ¿no? Eh, ¿Por qué era, no es cierto? ¿Por qué podría el nombre significar y por qué significa, digamos, no es cierto, la gloria de Hera? ¿Y cuál es el rol real de Hera en esto, no? Habría que preguntarse primero quién es Hera, ¿no? Y este es un tema complejo, porque Hera en realidad es una diosa muy, muy antigua. Pero era Argiva, ¿te acuerdas? En la Ilíada nos menciona la era Argiva, es decir, originaria de Argos, de esa zona del Peloponeso. ¿M? Y parece ser que se trata, digamos, de acuerdo a lo que dicen algunos conocedores arqueólogos, digamos, más versados, que se trata de una diosa heredera de la diosa madre. La diosa madre finalmente es la gran diosa más primitiva, digamos, ¿no? Que es la que después algunos pueblos, digamos, relacionan con la tierra, ¿no es cierto? Pero es una imagen de la diosa que todo lo genera y todo lo da, ¿no? Por lo tanto, es una diosa que tiene un cierto doblez también, ¿no? Es decir, es una diosa que conoce también de la muerte y de la vida, ¿no? Es ahí donde aparentemente, ¿no es cierto?, tiene este encono con este hijo de Zeus, ¿no es cierto? Y quiere su perdición, pero al mismo tiempo, a través de su perdición, logra demostrar la importancia de la vida frente a la muerte, ¿no? Es decir, hay un hecho doble ahí que es interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de Hera? El rol de Hera
es ponerle piedrecitas en el camino, ¿no? Pero son piedrecitas en el camino que finalmente llevan a la gloria de lo humano, en el fondo, ¿no? Es decir, todo lo que hace Heracles es para el bien de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que el mito nos cuenta? ¿Cuál es la razón por la cual Euristeo le manda a hacer todos estos trabajos? Porque Euristeo sabe que en realidad al que le correspondía el trono es a Heracles, no a él. Entonces vive con miedo. Y como por disposición divina tiene que estar sujeto, ¿no es cierto? Tiene que estar a las órdenes de Hércules de Euristeo, Euristeo hace lo posible por enviarlo, ¿no es cierto?, siempre a enfrentar la muerte. Todos estos trabajos a los que lo envía, ¿no?, son trabajos en los que normalmente cualquier mortal muere. No tiene forma de salir de eso, ¿no? Es mandarlo a hundirse en el barco en medio del océano. Y sin embargo, Hércules logra salir de eso. Y logra salir de eso precisamente, ¿no?, porque su rol es su rol de vencedor de la muerte. Como casi todas las divinidades en el fondo, ¿no? Pero más primitivas, ¿no? Es un vencedor de la muerte y a través de vencer a las sombras, digamos, a las fuerzas oscuras, ¿no? Va también estableciendo el orden que los humanos van imponiendo. Por eso es importante que sea él quien rescata a Prometeo, ¿no?, que también es un bienhechor de los seres humanos, ¿no? Es decir, aquí en el fondo, la gloria de Hera, volviendo atrás, es que Hera se ensalza en los humanos. Eso es lo importante. Como diosa mater, digamos, ¿no? Son los humanos su gran creación. Y lo que Heracles hace, enfrentando a la muerte, es instalando la civilización, finalmente, ¿no? El conocimiento, la agricultura, las ciudades, ¿no es cierto? La vida en sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la relación con él. Entonces, la pregunta que tú te haces es una pregunta que puede tener muchas respuestas, ¿no? Porque el mito de Hércules, digamos, lo que se cuenta sobre Hércules en general, son historias que dan o que tienen como función, y no es una función deseada, sino que se va imponiendo de manera inconsciente, ¿no?, de organizar una serie de historias de entidades divinas, diría yo, ¿no?, de distinta procedencia, en una historia más coherente, ¿no? Porque resulta que tenemos el caso del león de Nemea, ¿no es cierto? En el caso del Heracles que nace, ¿no es cierto?, y se cría en Micenas o en Tirinto, que es la ciudad de su madre. Pero tenemos al mismo Hércules en el mismo trabajo con el león del Citerón, que es el monte de Tebas, para el caso del Hércules que nace en Tebas. Es decir, la historia no tiene que ver con un león de un lugar preciso en el fondo, ¿no?, sino con una imagen de un monstruo o de una fiera, ¿no es cierto?, que asola a la humanidad, que la pone en peligro de manera constante porque es señor y dueño de los parajes y de los bosques, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tarea finalmente de Hércules. Y tanto en la versión tebana como en la versión micénica, ¿cierto?, Hércules lo que hace es eliminar a ese león. A un león que además tiene una serie de características, ¿no? Es un león que es prácticamente invencible, ¿no? Y ese es el trabajo de Hércules, lograr vencer a eso que es invencible. ¿Y qué es? Te voy a tirar la palabra, Fran. ¿Y qué es lo realmente invencible para la humanidad? La muerte. Exacto. Claro. Eso aparece como el gran moros, el gran límite, ¿no? Y eso es lo que Heracles vence.
Fran. Me queda la duda, eh, zoológicamente, de si en épocas paleolíticas habría leones en Asia Menor. Había leones en Asia Menor, en Europa, en el Cantábrico, en los Pirineos, en varias partes. El león se fue, no fueron, lo fuimos nosotros, los seres humanos, acorralando hasta dejarlo metido solo en África. Eso ocurrió con muchos animales a lo largo de nuestra historia. Y en historia muy reciente, digamos. O sea, hay animales que han desaparecido en el siglo XVII, o sea, recién. Somos un animal muy voraz. ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan ustedes de la historia del león de Nemea? No, no la hemos visto. No la hemos visto, no la hemos contado. ¿M? Cuenta la historia que en Nemea hay un león salvaje, ¿no? Un león que no permite cultivar los campos, un león que asola las ciudades, ¿no? Y asola los campos, y que es absolutamente invencible, que quienes han ido a enfrentarlo han muerto todos, ¿m? En las zarpas y en las fauces de este león. Entonces se hace necesario vencer a este león para tranquilizar a la población de Nemea, para devolver el orden y la paz. Y es ahí donde va Hércules detrás, ¿no es cierto?, enviado por su primo Euristeo a vencer a este animal. ¿Mm? Este es un animal que es prácticamente inmortal. Su piel es tan dura que las flechas no lo atraviesan, ¿no? Que hay que buscar el lado para que alguna flecha lo pueda tocar, lo pueda, lo pueda herir, digamos, ¿no? Y eso le significa a Hércules pasar días y días persiguiendo al león hasta encontrarlo en un lugar en donde puede asestarle un tiro vulnerable. Según algunos, el tiro que podía matarlo era justo entre los ojos y otro justo entre las costillas que protegen el corazón, ¿no? Es decir, era un punto único, casi las mismas señas de invulnerabilidad que tienen los grandes héroes inmortales, ¿no es cierto? Hacíamos referencia en su minuto, hicimos una referencia a Sigfrido, hicimos referencia, ¿no es cierto?, a Aquiles también, ¿no?, que tiene un solo punto, ¿no?, donde, donde puede ser vulnerado en su vida, ¿no? Ocurre lo mismo con este león. Y eso es lo que logra hacer finalmente Hércules, ¿no? Lo que espera Euristeo es que él tampoco pueda, ¿no? Sergio. Oye, pero hay varias historias, en la mitología aparece, yo leí en alguna parte una historia de que este león, para poder, el que fue estrangulado por Hércules, es decir, que había una caverna, parece que Sí, tapó la salida de la caverna, de un túnel, de una cueva, tiene que una pudo por cueva fin larga con dos acorralarlo. salidas, claro, Exacto, que pudo acorralarlo y que al acorralarlo, como no podía vencerlo con la flecha, lo estranguló con sus brazos, o sea, como que lo agarró el cogote y lo ahogó, digamos. claro. Sí, esa es una de las versiones más conocidas. La otra es que dentro de la caverna, ¿no es cierto? Efectivamente tapó la caverna, que eran cavernas muy largas, como túneles interminables, ¿no? Él logra pillarlo desprevenido y le asesta un tiro con la flecha, digamos, a la distancia. Pero Y que claro, lo, es más impresionante la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y eso es lo que tú mencionabas la otra vez, como esta brutalidad, digamos, del hombre, ¿no? Que tiene tal fuerza que es capaz, digamos, de estrangular al león. ¿Mm? Pero el hecho fundamental es que es la única forma, hay siempre solo una forma de hacerlo, ¿no? Y esa forma de hacerlo siempre implica un peligro cercano a la muerte, ¿no? O sea, es como, o sea, para asestarle justo con la flecha en la frente o en el hocico o donde sea el único punto, ¿no es cierto? Tienes que estar ahí esperando el ataque exacto, preciso, ¿no? Casi como las películas de Tarzán, ¿no? Eh, Natalia. Em,
Hola, primero porque entré tarde, así que a todos. Es que pensaba mientras te escuchaba, tú decías que el león, ¿no es cierto?, Eh, representaba también como la fuerza bruta, ¿no? Como el peligro puesto a lo civilizatorio, a la humanidad, esta fiera, por así decirlo, no el león en sí mismo, sino que este desafío, este trabajo, y lo que hace Heracles al vencerlo, ¿no es cierto?, es retornar a la posibilidad de lo civilizatorio. Eh, Te quería preguntar por la relación, porque mi asociación mental es la esfinge, ¿no? Aquí se vence por la fuerza, pero la esfinge, que también es una figura con cabeza de león, con otro cuerpo, pero que también representa al monstruo que pone en riesgo a la ciudad, ¿no es cierto? Pero a la esfinge solo se la puede vencer por la razón, o sea, descifrando el enigma, ¿no? Tengo mi Entonces, duda. Tengo mi duda si se trata específicamente de la razón o de la astucia. Astucia, o sea, ok, puede ser, pero es una función racional, no es Ah, una sí, función sí, de sí. desafío, No es ¿no? una Entonces, función animal. claro, entonces ahí hay un cambio en derrotar al animal mitológico, poderoso, que pone en jaque a la ciudad, ¿no es cierto? En un caso a través de la fuerza bruta, en otro a través del uso de facultades racionales. Yo creo que hay que hacer una distinción en eso, ¿no? Eh, Creo que es importante entender el carácter de su génesis, de la génesis paleolítica del héroe Hércules, digamos. Es decir, eh, llegaste atrasada, pero se le Sí, entiende perdona, no, ya lo habían fundamentalmente, dicho. fundamentalmente como un numen, ¿no? O como la ¿Mm? descendencia o la reminiscencia de un numen muy paleolítico, ¿no? Y casi que de características chamánicas que tiene que hacer el viaje, que refuerza la vida en viajes en que a lo que se va es a enfrentar la muerte, ¿no? Y vuelve de la muerte Ujú. victorioso. ¿No? Como dice una autora que estaba leyendo, ¿no? Que es de nombre Karen Armstrong, ¿no? Una historiadora de la mitología, ¿no? Ella, claro, advierte, por ejemplo, y dice que se podría entender que en el caso de los chamanes de las cuevas de Altamira que aparecen ahí reflejados, ¿no? Para los hombres que partían a la caza, toda partida era un peligro de muerte, ¿no? Para traer Partían hacia la muerte para traer la vida. ¿Mm? Y que de alguna manera la estructura, ¿no es cierto?, tanto de Hércules como la estructura de Artemisa, que tienen las características de deidades más primitivas o de cultos más primitivos, ¿no? Tienen un poco esa característica, ¿no? Que es lo salvaje, ¿no? Que está siempre en relación con la muerte, ¿no? Con una diferencia en la que Artemisa aparece como una diosa que es todo, porque es protectora de los animales por una parte, pero es una vengadora feroz. ¿Mm? Es una carnicera cuando quiere, ¿no? Ella no aparece como alguien que viaje, ¿no es cierto? Y que haga acciones benefactoras para la humanidad, propiamente tal, ¿no? Pero sí tiene esas reminiscencias. La diferencia con Hércules es que Hércules hace acciones de beneficencia, yo digo, y nosotros podemos decir para la humanidad, pero en el fondo, de acuerdo al mito, ¿m? Es para establecer, ¿no es cierto?, los dominios o asegurar los dominios de su primo el rey de Micenas, Euristeo, ¿m? Que tiene que responderle a los habitantes de Nemea, en este caso, que viven apanicados por este monstruo, este león, que no les permite vivir en el fondo, ¿no? Que está ahí, que asola la comarca, como verían los cuentos medievales, ¿no?
una fiera que asola la comarca. Si nosotros pensamos bien, es una estructura mítica y una estructura también de cuento popular que se va a repetir, ¿no? Está en el caso, podemos pensar incluso en San Francisco, ¿no? En el lobo, ¿no es cierto?, de Gubbio, ¿no? Que asola la comarca y que San Francisco va finalmente, ¿no es cierto?, y le habla y lo calma, ¿no es cierto?, y el lobo se compromete a no asustar más ni hacer daño a los humanos. Es bien interesante ese paralelo que uno puede hacer, digamos, ¿no? Eh, con la salvedad de que lo que hace San Francisco, ¿no es cierto?, es mantener la vida del lobo. Lo que hace, lo hace para salvarle la vida al lobo. Hércules lo que hace es hacer desaparecer al monstruo para, para dar esa seguridad, ¿no? Pero es la idea en el fondo, ¿no? De que se personifica en un león, ¿no? Pero de un peligro que es de muy difícil contención en el fondo, ¿no? Que cuesta mucho contener. Y eso lo vamos a ver en los otros trabajos que también vienen, ¿no? Que es el caso, digamos, de la hidra de Lerna, ¿no? Lerna, que es otra localidad muy cercana a Micenas, ¿no? Eh, es una franja de tierra que tiene una laguna, ¿no? En esa laguna, ¿no?, eh, se habían comenzado a llenar de aguas, pero que se iban pudriendo porque no podía drenar, ¿no? Y no podía drenar porque la verdad es que la hidra estaba ahí, ¿no? Y todo lo que la hidra es una entidad de las aguas, uno podría decir, es una serpiente de agua monstruosa, ¿no? Todos los desechos de lo que iba comiendo iban cayendo en esta laguna, que era una laguna pestilente, ¿no? Era una laguna pestilente y que tiene, en cierto sentido, ¿no?, tiene ciertas características en su descripción de la entrada a la morada de los muertos, ¿no? Es sombría, es oscura, es pestilente, eh, hay restos, digamos, de cadáveres, un poco también como es la imagen que da, ¿no es cierto?, eh, Homero en la isla de las sirenas, ¿cierto?, en la Odisea, ¿no? Es una imagen, digamos, porque es una laguna que también tiene una cueva, ¿no?, cerca. Por lo tanto, es también una posible entrada al infierno, ¿no? Está dentro de las cosas, ¿no?, que nos asemejan, que nos traen a la memoria la idea del infierno, ¿no es cierto?, del mundo de los muertos. Y este es un animal, ¿no es cierto?, que tiene una particularidad, ¿no? Y es que no se le puede matar porque la forma de matarlo es cortándole la cabeza. Pero cada vez que se le corta la cabeza, salen de ese cuello dos cabezas más, ¿no? Hay distintas versiones. Hay versiones de que originalmente tiene 7 cabezas, otra que tiene 9, otra que tiene 12, ¿no? Pero corresponde a ese tipo de entidades, ¿no es cierto?, de múltiples cabezas o de múltiples brazos, ¿no? El cancerbero. El cancerbero en general se dice que tenía 3 cabezas. Otros textos hablan de 50 cabezas del cancerbero, ¿no es cierto? El perro Argos, ¿no es cierto?, de Hera, tenía ojos, cientos de ojos alrededor del cuerpo y por eso vigilaba todo, ¿no? Porque siempre tenía algún par de ojos abiertos mientras los otros dormían, ¿no? Estaban los centúmanos o hecatónquiros, ¿no es cierto?, de la teogonía. Es decir, monstruos que en el fondo representan una pujanza vital descomedida, ¿no? Eh, más allá de lo imaginable, ¿no? Entonces, este animal, ¿no es cierto?, la hidra, esta especie de serpiente, tiene una fuerza vital descomunal, ¿no? Porque su posible muerte le genera doble vida, ¿no? Entonces, Ujú.
la única forma que tiene, ¿no es cierto?, de vencer a este animal, ¿no es cierto?, Hércules, es, como dice el mito, con la ayuda de su sobrino, ¿m? Y al mismo tiempo cochero, Iolao, ¿m? Quien lo secunda y va con una antorcha, ¿m? Cauterizando inmediatamente los cuellos a los que Hércules les ha cortado la cabeza. Es decir, la única forma de vencer al monstruo es a través del fuego. Y eso también simbólicamente es muy importante, creo yo, ¿no? El fuego, la luz, el fuego que, el fuego que es lo que fundamentalmente limpia, ¿no? Sergio. Oye, Pedro, Purifica. eh, una duda también. Eh, todos estos seres extraños, mitológicos, digamos, todos estos animales, animales fantásticos, en el fondo. Este león gigante que no le puede entrar la flecha, la hidra, que cabeza, también uno podría verlos como que representan, en cierto modo, un experimento y posiblemente un desorden de la física, de la naturaleza. Entonces, Claro. hay en esta lucha, digamos, porque es curioso cómo aparecen, por ejemplo, estos caballos que comen carne humana, que es como tan contrasentido a lo que uno pensaría un caballo, digamos, o sea, qué espantoso, una carne humana. O todos estos monstruos que son mezclas de los mismos centauros, que tienen una cosa extraña para nosotros. Entonces, estoy pensando si en el orden, que tú hablabas también, hablabas de volver al orden, digamos, también es ordenar la naturaleza. O sea, aquí se acabaron ya, después de esto ya no hay más mezclas de caballos con chancho, digamos, o sea, no hay mula. Aquí se acabaron las mulas, la mula fue lo que quedó al final, pero eso ya desapareció. Ya no hay más desorden en la física. Entonces, puede ser también entendido como una especie de transición también de la creación de la naturaleza. Y creo que no puedo responder esa pregunta. Creo que es de imposible responderla, ¿no? Me parece. Lo que sí te puedo decir, y que tienes razón en eso, que cuando nosotros hablamos de dos cosas que se mezclan, hablamos de los híbridos, ¿no? Un híbrido. Nosotros decimos que las mulas, ¿no es cierto?, son híbridos, ¿no? ¿Qué quiere decir híbrido? ¿Qué quiere decir híbrido? Y en eso tienes Ahí, razón. Viene de la palabra ahí, ibris, ¿no? Que es la transgresión máxima. Es decir, estos monstruos son productos de la transgresión. O sea, el famoso automóvil híbrido de Toyota es una super transgresión, ¿no? Pero yo creo que incluso más allá de eso, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver más bien con una, voy a decir algo que puede ser muy tonto, ¿no? Pero hay algo en los temores infantiles, ¿no? O hay algo en esos personajes de Cien Manos, ¿no?, que se parece a los temores infantiles, ¿no? A los monstruos debajo de la cama, ¿no? Es decir, lo desconocido, finalmente, ¿no? Es decir, lo desconocido es monstruoso, puede ser infinitamente monstruoso, ¿no? Y a eso es a lo que le pone luz, en el fondo, ¿no es cierto? Hércules en este caso, ¿no? Es lo que van iluminando, es decir, este matar a la hidra, ¿no es cierto? Borrarla del mapa y sanear, ¿no es cierto?, la laguna de Lerna, ¿no? Significa en el fondo traer la luz, es decir, iluminar. Y por eso hablo yo del fuego, creo que es importante el fuego, ¿no? Porque el fuego no solo quema, sino que ilumina, ¿no? Es decir, es interesante, ¿no es cierto?, la descripción de que es un lugar sombrío, oscuro, lleno de vapores de miasma, ¿no es cierto?, el cual es limpiado, ¿no?
el aire es clarificado, es todo como iluminado Purificado. en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que tiene que ver en parte con lo que tú dices, ¿no? Es decir, más que en restaurar la naturaleza, digamos, ¿no? Es más bien en verla. O sea, creo que hay que hay una llamada a relacionarse con la naturaleza conociéndola, ¿no? O sea, parte del proceso de lo humano creo que tiene que ver, ¿cierto?, con el ir conociendo, ¿no? Ir eliminando los miedos a través del conocimiento, ¿no? Y me parece que este personaje, digamos, Hércules, es un personaje que tiene dentro de todas esas cosas esa misión, ¿no? Es decir, la misión, por una parte, ¿no es cierto?, de vencer a la muerte o algunas formas de la muerte, ¿no? Porque la vida es más importante, ¿no? Por una parte. Y porque volver de la muerte es también renacer, hacerse de nuevo, ¿no? Es decir, refabricarse, ¿no? Es decir, eh, hay una, no sé si hermandad sería la palabra, pero hay una cierta similitud, ¿no es cierto?, con lo que son los rituales iniciáticos, ¿no? Como decían, ritual de Leusis, ¿no es cierto?, en que se pasa por la experiencia de la muerte. Hay reminiscencias de eso, ¿no? Todo lo que hace estos trabajos de Hércules en la zona del Peloponeso tienen esa característica, ¿no? Hay ahí un tema. Lo interesante, a mi juicio, porque el cuento es corto, ¿no? Va y vence a la hidra, ¿no es cierto? Le cuesta mucho, porque le crecen cabeza y una lucha encarnizada. Y el cuento puede ser muy largo respecto de cuán encarnizada es la lucha, ¿no es cierto? Pero lo importante, a mi juicio, es que él logra vencerla en base al fuego, cauteriza, ilumina, quema, quema el mal, ¿no? Como, como hacen los pueblos, ¿no es cierto? Cuando quieren borrar a otra nación, la queman las ciudades, ¿no es cierto? Cosas feroces, ¿no? Cuando los turcos echaron a los griegos de Esmirna en el año 1922, incendiaron la ciudad completa, la redujeron a cenizas. Es parte, digamos, de la refundación, ¿no? Quemar. El fuego juega ahí un papel súper importante. Cuento corto, ¿no es cierto? Ulises, o sea, Heracles, ¿no es cierto?, le lleva la noticia a Euristeo de que ha vencido a la ida de Lerna. Sí. Y Euristeo, mientras más vuelve, esta es la segunda vuelta, vuelve Hércules y vuelve vivo de nuevo. Entonces él, Euristeo, se inventa un modo para recibirlo, ¿ah? Hace un hueco en la tierra donde pone una tinaja y él cuando va a venir Hércules se mete dentro de la tinaja y le habla protegido desde el suelo, ¿no? Para no correr ningún peligro, ¿no? Es decir, ha venido y vuelve el que es poderoso porque ha vencido a la muerte, mientras él no es capaz ni siquiera de mirar a los ojos a nadie, ¿no? Eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace Euristeo? Euristeo lo manda a su tercer trabajo. Y su tercer trabajo es conseguir a la sierva de Serinie. Estas son unas montañas, ¿no es cierto?, que están en el norte del Peloponeso, hacia el Golfo de Corinto, ¿no es cierto? Y tiene que traer a esta sierva, que es una sierva con pezuñas de oro, no, con pezuñas de plata y cuernos de oro, ¿no? Y tiene que llevarla viva hasta el palacio de Euristeo. Pero esta es una sierva que arranca y arranca y arranca de manera constante. Es una sierva que está consagrada a Artemisa,
Acabamos de hablar, ¿no es cierto?, que Artemisa es vengadora, ¿no? Que es la gran protectora de los animales salvajes y es una gran vengadora, ¿no? Entonces, tampoco es fácil meterse con un animal que le pertenece, ¿no es cierto?, a Artemisa, que además le ha sido consagrado a Artemisa por una de las Hespérides, que son las hijas del titán Atlas, ¿no? Que sostiene el mundo en sus hombros, ¿no? Por lo tanto, es una sierva que también viene del mundo más antiguo, ¿no? Viene desde el mundo preolímpico, ¿no? Es decir, hay toda una carga del mundo antiguo otra vez ahí, ¿no? Y tiene que enfrentarse Hércules a esta diosa que, como señalaba yo, por eso lo señalaba, ¿no? Es aparentemente bondadosa porque le gustan los animalitos, ¿no? Pero es tremendamente castigadora, vengativa y sangrienta, ¿no? Ella exige, ella exige sacrificios de personas, de niños, de jóvenes, ¿no? Es feroz, es una diosa feroz. Es una diosa que en el fondo, aparentemente, sí, va por los campos verdes, ¿no es cierto? Maravillosa, y la pintan, ¿no es cierto? ¿Quiénes la pintan? Con su túnica blanca, corriendo con su arco, linda ella, joven, virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la noche, en medio de los bosques, ¿no? Es feroz, es como una especie se transforma como una especie de Jekyll y Hyde, ¿no? O sea, es monstruosa, ¿no? Es la imagen de lo más oscuro también, ¿no? Bueno, con este personaje se enfrenta, ¿no es cierto?, Hércules. Y sigue largamente, ¿no es cierto?, eh, por meses a esta sierva porque tiene que pillarla viva, hasta que logra cazarla, ¿no es cierto? Eh, y, bueno, no puede matarla, digamos, ¿no? Y se la lleva a Euristeo. Euristeo lo que espera una vez más, es que Hércules muera en esta persecución, precisamente porque sabe que la única forma de conseguir esta sierva es en el fondo matándola, ¿no? Porque es salvaje. Va y va y va y corre y resulta inalcanzable, ¿no? Resulta inalcanzable siempre, y que la única forma entonces de pillarla es dispararle una flecha, lo cual significa que Artemis entonces se desquitará, ¿no es cierto?, lanzará sobre Hércules toda su furia destructiva, ¿no? Y por lo tanto lo que él espera cuando vuelve con el ciervo, entonces él ya no sabe mucho qué hacer. Él ya no sabe mucho qué hacer, ¿no? Entonces, vuelve al otro trabajo, Hércules. Euristeo le encomienda, y aquí se repite un poco la historia, ¿ah? Más o menos el motivo es similar, ¿no? Aquí la historia es que ahora tiene que ir por el jabalí del Erimanto. El Erimanto es una montaña, ¿cierto?, que está hacia el oeste del Peloponeso, en la costa norte, en la costa del Golfo de Corinto, ¿no? Eh, y se trata de un animal salvaje, de un animal también con las mismas características del león, finalmente, ¿no? Un animal que es invencible, es un animal que devora a gente, ¿no es cierto?, que destruye a quienes le persiguen, ¿no? Y que además tiene una capacidad de correr y moverse, ¿no? Y que resulta imperseguible, finalmente, ¿no? Bueno, Hércules va, ¿cierto? Estaba pensando en Ulises porque Ulises tenía un casco con dientes de jabalí. Eh, Va a Hércules y lo persigue, y otra vez lo persigue largo tiempo, largas caminatas, ¿no es cierto? Haciéndole trampas en las que no cae,
buscándolo, ¿no? Es un trabajo, es otra vez, en el fondo, se reproduce, ¿no es cierto?, una cierta forma de viaje iniciático. Casi todas estas tareas, ¿no es cierto?, estos trabajos que hemos visto hasta ahora, y aquí vamos en el cuarto, tienen un carácter, ¿no es cierto?, de viaje iniciático, ¿no? O sea, son pruebas por las que pasa, ¿no es cierto?, de las que tiene que vencer. Es casi como, es casi como un rito de paso también, ¿no? O sea, cómo enfrentar a la muerte y volver de la muerte otro, siendo otro. Pero el que vuelve es siempre el mismo Hércules, ¿no es cierto? Cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Cada vez más peligroso y cada vez más sí, enrabiado quizás, ¿no? Pero porque va a llegar un momento en que no va a poder más, ¿no? Él tiene que someterse, está obligado a someterse, ¿no? Y tiene que seguir haciendo esto para alguien que es despreciable, como es Euristeo. Porque la respuesta de Euristeo es cada vez esconderse más, cada vez tenerle más miedo, cada vez ser más incapaz en el fondo de confrontarse a este personaje o de establecer, aunque fuese un diálogo, ¿no? Ahora, esto es más o menos común en los cuentos populares. El hecho de los grandes héroes, ¿no es cierto?, que no son los reyes, pero que hacen las labores que deben hacer los reyes, ¿m? Y que las hacen para los reyes que son todos unos pusilánimes y unos cobardes que prefieren no hacer nada, ¿no? O sea, esto lo vamos a encontrar, esta estructura de cuentos la vamos a encontrar también en los cuentos medievales, en los cuentos populares de varios lugares, digamos, ¿no? Es decir, hay ahí un tema también que tiene que ver, creo yo, con que estos viajes hacia la muerte, ¿no?, se asemejan en cierto sentido a lo que Mecheliade sostenía de la reconstrucción del cielo arquetípico, ¿no? Mecheliade hablaba de eso, ¿no? Decía que en el fondo los pueblos siempre tenían, es bien platónico lo que dice, en fin, ¿m? Los pueblos siempre tienden a reconstruir aquello que es lo que está diseñado en alguna parte del universo como su sociedad o su ciudad ideal, arquetípica, ¿no? Y habla de los ritos iniciáticos, tiene que ver con la destrucción de lo aprendido para la reconstrucción en base a ese modelo arquetípico, ¿no? Hace sentido en el caso de lo que son los viajes iniciáticos como estos, ¿no? O sea, se espera, digamos, se esperaría a quienes piensan en el mito que las idas de Hércules a estos trabajos en los que eh, un, se enfrenta a la muerte, ¿no es cierto?, y a la que vence, ¿no?, porque la vence en los hechos, ¿no? Eh, Esperaría, tal vez, quien escuche la historia, que el mundo cambiara, que Euristeo cambiara, pero Euristeo no cambia. Euristeo sigue siendo el mismo, ¿ah? También ahí hay yo creo que hay una forma de reflexión, ¿no?, a la que nos invita el mito. De qué es lo que esperamos y qué es lo que la naturaleza nos da, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Esperamos que las cosas sean de una manera, pero no lo son. Y así pasa entonces también, y va otra vez a enfrentarse a la muerte, persiguiendo a este jabalí, digamos, ¿no? A este tremendo jabalí que es un monstruo también, ¿no? Es descomunal también en sus dimensiones, ¿no? No es un jabalí cualquiera, es el jabalí del Erimanto, sí, es como un jabalí gigante, ¿no? Es decir, eh, es otra vez, una vez más, la imagen de un monstruo total, ¿no? Que, claro, porque si tú piensas en un jabalí común y corriente, da lo mismo, salen cuatro personas, ¿no es cierto?, con arco y flecha y se deshacen de él, digamos, ¿no? Pero esto es un invencible, es como la imagen de la ferocidad que viene de abajo, ¿no? Porque el jabalí ataca desde abajo. El jabalí baja la cabeza, ¿no es cierto?,
y entierra los colmillos como osando, es decir, con la nariz arrastrando el suelo hacia arriba, ¿no? Es como la cornada del toro, ¿no? El toro agacha la cabeza para cornar hacia arriba. El león va de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, el jabalí es más, ¿cómo se dice la palabra? En ípulo. Ah, es más, no, la palabra no es rastrero, pero es algo como eso, ¿no? Es más louche, dirían los franceses, más eh, artero, ¿no? Es mucho más artero, ¿no? Entonces, es eso lo que vence, ¿no? O sea, hasta ahora hemos vencido cuatro cosas. Hemos vencido, ¿no es cierto?, al león, que es un león que ataca de frente, ¿no es cierto?, que es una fuerza tremenda, que es quizás el animal más aterrador, ¿no es cierto?, de las fieras, ¿no? Hasta ahora, digamos, ¿no? Un león, aparece como el león, ¿no? Aunque no lo sea, ¿no? Como decía el chiste, el león no es tan fiero como lo pintan, ¿no? Eh, Luego aparece una entidad subterránea, sucia, de aguas contaminadas, pestilentes, ¿no? Eh, que es prácticamente la peste misma, ¿no? Casi como la peste en Edipo Rey, que es una peste como las pestes bíblicas, ¿no? Luego aparece otra forma de la muerte, que es la persecución interminable, ¿no? De algo que es bello, porque es un ciervo con pezuñas de plata y cuernos de oro, ¿no? Es algo muy preciado, es un tesoro, ¿no? Es un tesoro, pero que como tesoro también lleva a la muerte, ¿no? Y él también vence en ese terreno. Y ahora vence en un terreno que es el terreno de un animal que es inesperado, ¿no? Porque el león es más esperado como fiera, ¿no? Inesperado, que ataca desde abajo sin mirar, ¿no es cierto? Que se esconde entre los bosques, ¿no? Que, que no sale a campo abierto, ¿no? Y logra vencerlo. Son distintas instancias, ¿no? Hasta que vamos al quinto trabajo, quizás, que es de los, es quizás el más Perdón, señero. perdón, Pedro. ¿Y cómo vence al jabalí? Ay, no me acuerdo. No me Lo acuerdo. cansa, lo amarra, Lo cansa, lo lo mata, cansa y lo amarra, lo o lo amarra, ¿no es mata. cierto? Sí, no me acuerdo del detalle, perdona, pero estoy metido en... eh, se lo lleva, ¿no es cierto?, a Euristeo, y Euristeo le encomienda otro trabajo, el trabajo número 5. Está interesante cómo están ordenados, ¿no? Y el número 5 es un trabajo más extraño, ¿no? Porque consiste el trabajo en ir a capturar o a matar las aves de una laguna, la laguna Estinfalia, famosa, que está llena de unos pájaros que cuando vuelan cubren el cielo de tal manera que se produce la oscuridad. ¿Mm? Y que son unas aves eh, tan peligrosas y tan pérfidas como las arpías, ¿no? Son unas aves carroñeras, carnívoras, altamente destructoras, ¿no? Y que cada vez que alguien se acerca a la laguna esta, ¿no es cierto?, las aves vuelan, ¿no? Y producen este, este oscurecimiento del cielo. Es decir, es, eh, es la imagen de la muerte, ¿no? Es, eh, es muy decidor, es muy decidor que esto sea una laguna, que sea una laguna que tiene este nombre, Estinfalia, ¿m? Que recuerda mucho el nombre de Estigia, ¿m? Que es la laguna de entrada, ¿no es cierto?, al reino de los muertos, ¿no? Aquí sí que estamos claramente como visión, digamos, ¿ya? Como estructura
y como elementos que conforman el mito, ¿no? Frente a imágenes claramente referidas, ¿no es cierto?, al Averno, ¿no? Al, al mundo de los muertos, ¿no? Cabe señalar que lo propio ocurre, ¿no es cierto?, con el ciervo, en el sentido que lo persigue hacia el este, o sea, hacia el oeste, ¿no? Y el oeste es el lugar donde se pone el sol, que es el lugar donde van los muertos. Es decir, hay toda una referencia en general, ¿no es cierto?, a, al vencimiento de la muerte, ¿no? Y aquí, esta, esta laguna, ¿no es cierto?, es como si se le pidiera a él que fuera a la laguna Estigia, ¿no es cierto?, a rescatar a los muertos. Es casi lo mismo, ¿no? Es una experiencia de muerte. Y es un trabajo que no hay por dónde salir victorioso, porque son infinidades, infinidades de pájaros, ¿no? Que vuelan y tiene que deshacerse de todos, ¿no? Tiene que vencerlos. Y entonces los persigue, los hace que vuelen, les dispara flechas si no lo consigue, ¿no? Eh, y finalmente, claro, comienza a disparar y aquí viene el arquero. Y es interesante que sea el arquero, otra vez más, el detalle, digamos, de una entidad divina, de orden divino, bastante prehistórica, ¿no? La flecha el arco y la flecha son armas muy, muy antiguas, de las primeras armas arrojadizas inventadas, digamos, ¿no? La primera gran obra de ingeniería militar, digamos, de los seres humanos, el arco y la flecha, por decirlo de alguna manera. Es decir, pensar en un sistema que lance, digamos, con más fuerza que la propia mano algo, ¿no? Es la resistencia, la cuerda, qué sé yo, ¿no? Es de lo que se vale, digamos, es de su sabiduría ancestral, finalmente, ¿no? Para poder deshacerse de estas aves, ¿no? De las aves de la laguna Estinfalia. Yo no lo tengo presente así a carta cabal el cuento, eh, pero voy a mirarlo aquí, ¿no? Porque está Ángela aquí. pidió la mano. ¿Ah? ¿Mm? Ángela pidió hablar. Ah, sí. Ángela, diga. Sí, es que eh, ahí aparece a ayudarlo su hermana Atenea y le regala no sé, Eh, como un pífano, una cosa claro, así, un caramillo. claro. Y entonces salen todas volando y parece que eso facilita que él se Eso facilita que ponga, él dispare las flechas, claro. Sí. claro. Ahora, ¿qué significa este pífano? Esto es como un arte. Claro, mira, la verdad es que esa es una versión, ¿ah? Es una de las versiones, ¿no? De que efectivamente Atenea lo ayuda, ¿no? Hay otra versión en que en realidad él, él se las ingenia o hace algo para que los animales del borde, ¿no es cierto?, muevan asusten a las aves y las aves vuelen, ¿no? Ya, ya. Esta mancomunión en el fondo con Atenea, ¿no? Tiene que ver precisamente un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Que me parece que es una versión posterior, una construcción posterior, para darle un carácter más aún civilizatorio a la idea. Porque Atenea Mm, es una diosa de la civilización, básicamente en la medida que es protectora, ¿no es cierto?, de las artesanías, protectora de las artes de la manufactura en general, ¿no? Y al mm, igual que su hermano Hefesto, ¿no? Es decir, ella aportaría, digamos, una construcción muy civilizada que es el pífano. Es decir, una claro. flauta es una construcción musical, si bien de las más primitivas, pero ya habla de un carácter civilizatorio, ¿no? Más fuerte, ¿no? Eh, Aparece también Atenea, por ejemplo, en otro caso, ¿no es cierto?, ayudando a Perseo cuando le presta el escudo para vencer a la Gorgona, ¿no es cierto? Eh, entonces, puede que haya un cierto paralelo en eso, ¿no?
Eh, el asunto es que efectivamente logra, ¿no es cierto?, sea de la mano de Atenea, sea por otras artes, digamos, que las aves emprendan todas el vuelo, ¿no?, Ujú. que ensombrezcan la tierra porque parten todas juntas, ¿no?, y que él con su arco y su flecha las extermine y las mate a todas. Pero esto es un cuento muy fantástico, ¿no?, porque ¿cuántas flechas caben en un carcaj? ¿No? Mm. O sea, tendría que tener un carcaj kilométrico, ¿no? Claro. Porque si fueran 30 pájaros, ¿no es cierto?, no producirían la sombra que producen, ¿no? Es decir, hay claramente ahí, en ese mito, hay claramente una cuestión muy, muy simbólica que es imposible descartar, digamos, dejar de lado, ¿no? No es solo un cuento popular como el sastrecillo valiente que, ¿no es cierto?, que va y mata, digamos, al gigante, ¿no?, o que va y mata al jabalí, ¿no?, sino que aquí es él vence todo un entorno natural, ¿no es cierto? Porque la laguna de Stinfalia o Stínfalo es una laguna grande, ¿no? Es como, sé, pues, como si alguien se, se dedicara a matar solo, ¿no es cierto?, todos los flamencos que están en el Nilo, digamos, ¿no? O sea, como sería un imposible, ¿no? Y además que tiene esa imagen, ¿no?, de las aves. eh, Es extraño lo que pasa con los pájaros, ¿no? Los pájaros siempre han sido mensajeros entre el cielo y la tierra, ¿no? Por lo tanto, siempre tienen un carácter divino muy, muy potente, ¿no? Pero son seres que en este caso, teniendo carácter divino, lo que hacen al volar es ensombrecer la tierra, es decir, es oscurecer el paisaje del humano, oprimir al humano. Por eso Hércules tiene que ir y hacer el trabajo finalmente, ¿no? Entonces, Ujú. es para mi gusto esta de las historias más significativas simbólicamente hablando, ¿no? Precisamente porque la obra que él hace es una obra imposible, es imposible, o sea, eh, hay que efectivamente eh, tener mucha voluntad de querer creer en el mito para creer en la historia, ¿no? O sea, si tú le cuentas esto a un niño, ¿no? El niño lo va a creer, es decir, ah, chuta, no, porque no se va a preguntar. Pero en un pueblo de cazadores, en un pueblo de guerreros, decir, ya, pero ¿cuántas flechas tenía? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, claramente hay un símbolo ahí detrás. Y es un trabajo que es distinto de los otros, a mi parecer, ¿no? No sé muy bien por qué, ¿ah? No tengo ninguna certeza, pero no tengo ninguna, o sea, no tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda, ¿no? En el sentido de que tiene una connotación simbólica distinta a la que tiene, por ejemplo, la persecución de la sierva de Serinie, ¿no? Distinta a la que tiene la muerte de la hidra en Lerna, digamos, ¿no? Porque es una cuestión muy acotada, ¿no? Es como, es semejante la hidra de Lerna, es semejante al dragón que vigila el vellocino de oro, ¿no es cierto? O al dragón que tiene que matar San Jorge, ¿no es cierto? A los dragones medievales que defienden y que cuidan a las princesas, ¿no? En realidad la hidra de Lerna es como la guardiana de una entrada, ¿no? En el caso de esta laguna, es algo que está sobre la tierra, ¿m? Que no es un lugar recóndito, no es un lugar oscuro per se, es una laguna de la cual los seres que en ella habitan, ¿no es cierto?, eh, ensombrecen la tierra cuando vuelan. Es decir, es algo que está aquí, patente, y que de pronto se hace visible. Por eso creo que es distinto, ¿no? Que es distinta como historia a otras historias simbólicamente, ¿no? Tiene otra carga, ¿m? O, o- o a lo mejor tiene la misma, pero es más,
Sí, es más, a mí me parece más sobrecogedora esa historia, ¿no? Mm. ¿Alguna pregunta? Estaba pensando en el simbolismo. ¿Será que vence la oscuridad de la noche? Es que esa es una posibilidad, pues, precisamente. Es decir, así como él vence, ¿no es cierto?, a la hidra con el fuego, ¿m? Él vence despejando este techo oscuro Ujú, de las aves, ¿no es ujú, cierto?, abriéndole paso a la luz, una vez más. ujú, ujú. Es, es, es una forma, ¿no es cierto?, son distintas formas de traer la luz, de iluminar, Claro. ¿cierto? Mm, Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La labor iluminadora, ¿no?, en este caso, junto con el caso de la hidra, que no es tan clara que ilumine, ¿no? Nosotros claro, ¿no? Nosotros lo podemos deducir de que va con fuego y el fuego siempre ilumina porque tiene, ¿cierto? La llama lleva luz, digamos, ¿no? Pero más bien hay una cuestión purificadora a través del fuego. Aquí, en el fondo, es abrir el cielo, despejar, digamos, deshacer esta especie de techo que arman estas aves que producen una oscuridad tremenda, ¿no es cierto? Y abrir y dejar paso a la luz del día, ¿no? Es Pero siempre abrirle, implica hacerlo a través de un conocimiento que él tiene que los otros animales no tienen. exacto, exacto. Es un conocimiento, pero que es un conocimiento eh, que se basa además en la fuerza, porque él tiene esa capacidad de poder Mm, hacerlo, ¿no es cierto? Y de resistir todo ese tiempo, porque en fondo claro. son también juegos de resistencia, ¿no? No basta Ujú, solo con saber, hay una fuerza ahí, ¿no? claro. O sea, porque si tú piensas en todas las historias, la lucha, por ejemplo, con la ira es una lucha larga, en que tiene que estar con la espada horas de horas, ¿no? La persecución del jabalí o la persecución de la cierva o la lucha con el león, ¿no es cierto? Son esfuerzos físicos muy, muy, muy grandes. Dime, Sergio. mm. Sí, no, que estaba pensando que se dice que los trabajos de Hércules duraron 10 años. Así es. O leí alguna parte, no sé, de cuando volvió, parece la traquinias, volvió después de Sí, 10 años, y, y además fue a muchos lugares. O sea, hay como una dimensión en este héroe de un trabajo de mucho tiempo, como, y a lugares muy distantes de todas partes. O sea, hay Mm, algo muy potente en, en la fuerza que tiene y la perseverancia, la persistencia, digamos, que no se deja vencer. mm. sí, no solo eso, sino que además, bueno, aquí ahí tú tocaste un tema que me parece que es interesante. Yo dividí esto en 6 y 6 trabajos, ¿no? Ujú. Precisamente porque los primeros 6 trabajos ocurren todos en el entorno El Peloponeso. micénico del Peloponeso. Los otros trabajos ya van, es una apertura al mundo. Ya va a Mm, Creta, ¿no es cierto? Ya va a las Hespérides, ya va a buscar al, ¿no es cierto?, al cancerbero, etcétera, ¿no? Ya se desplaza de ese territorio, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una parte, y tiene que ver con estos trabajos en el Peloponeso, que nos hablan de un héroe local, ¿no? De un héroe local bastante acotado, que uno podría pensar, de tener la ilusión, ¿no es cierto?, de que se trata más bien de una, comillas, reminiscencia histórica, cierre comillas, ¿no? Que perfectamente podría haber sido. ¿M? Eh, Aunque yo dudo precisamente por las características que tiene el personaje, digamos, ¿no? Eh, y por lo que está emparentado, digamos, con otro tipo de divinidades más o menos del mismo orden, ¿no? O personajes heroicos, ¿no? Pienso en Teseo, pienso en el mismo Belerofonte, pienso en Gilgamesh también, ¿no? Que es su trabajo, digamos, de vencer a la muerte. Bien, tantos otros, ¿no? Eh, el mismo Eneas, ¿no? El mismo Eneas que tiene que pasar por un trance, ¿no es cierto? También entra al Averno, etcétera, ¿no? Es bien importante. Pero Hércules me da la sensación a mí y yo lo mencioné en algún minuto, ¿no? Eh, Al partir, que hay referencias a trabajos de Hércules, no solo
en el pensamiento o en la tradición griega, ¿no? Sino también hay otras culturas que lo han asimilado, ¿no? Eh, yo no sé si en serio o no, pero alguna vez, hace algunos años, no recuerdo cuántos, pero debe ser bastante, hace bastante tiempo, para no recordar muy bien cuándo, eh, me encontré con un artículo en una revista que era relativamente seria, una revista universitaria, así que no, de ¿Mm? unos españoles que hablaban de la presencia de Hércules en el universo ibérico. Imagínate, ¿no? Entonces, también se habla del paso de Hércules por Cerdeña, ¿cierto? Eh, Etcétera. Entonces, parece ser que efectivamente se trata de una entidad, digamos, divina, mucho más amplia finalmente, ¿no? Es decir, que ha sido, eh, ¿cómo decirle? Localizada, ¿no? Hecho local por los habitantes del Peloponeso, ¿no? Y se le ha creado una historia más o menos coherente, ¿no es cierto? Un poco confusa, es cierto, pero coherente, ¿no? Pero el héroe parece que necesariamente rompe ese molde, ¿no? Tanto es así, tanto es así, ¿no? Que los griegos al referirse de alguna manera a la llegada de los dorios, que se calcula en el año 1100 o 1000 más o menos antes de Cristo, se refieren a ella también en cierto sentido como el regreso de los Heráclidas o Heraclidas, ¿no? Es decir, aquellos descendientes de Hércules que se fueron y que volvieron a Grecia a recuperar las tierras. Entonces hay ahí un cuento, ¿no? Que es complejo de saber exactamente qué es lo que es, ¿no? Porque, claro, históricamente, si uno hiciera un análisis así como soi-disant histórico, ¿no es cierto? Uno podría decir, claro, que Hércules es de la generación de Teseo, ¿no? O sea, una generación anterior a los que fueron, o dos, a los que fueron a Troya, ¿no? Pero ¿Mm? hay otras historias que son más viejas aún, ¿no? Esta historia, por ejemplo, de Nemea, ¿no? Nemea fue una ciudad importante, ¿no? En el universo micénico alrededor del 1400 antes de Cristo, no después, no fue tan importante después, ¿no? Lo mismo que Lerna. Lerna era un lugar que tenía cierta importancia, pero que después no figuró más, ¿no? O sea, son mucho más antiguos. Entonces, eh, ¿por qué la referencia a esos lugares, no? Porque podrían haberse puesto esas historias en cualquier otro lado, ¿no? ¿Por qué esos lugares, no? Porque seguramente la historia tiene origen, o algunas de las historias tienen origen en esos lugares, en los momentos que esos eran lugares más o menos florecientes, ¿no? Y que quedan en la memoria. Entonces, eh, claro, es finalmente un personaje como buena divinidad hiperdiacrónico. O sea, no, finalmente, y si es tan hiperdiacrónico, ¿no es cierto? Eh, y tan internacional, porque va a tantos lados, digamos, ¿no? Es qué tipo de divinidad. Y es interesante en eso, digamos, eh, lo que significa como portador de la idea de la luz o de la civilización, ¿m? En un paralelo con Prometeo, ¿no? Porque Prometeo tiene características muy similares. ¿M? El que roba el fuego, ¿no es cierto?, para dárselo a los seres humanos, ¿no? Es Y es el que libera Hércules, ¿no es cierto?, a Prometeo, de acuerdo a cómo nos cuenta el mito Esquilo, ¿no? Eh, o sea, hay ciertos paralelos, ¿no? Hay un paralelo también de Hércules con Teseo, que Teseo es el fundador de Atenas prácticamente, ¿no? Que también hace hazañas muy similares, ¿no? Y que pervive, no pervive así tanto Belerofonte, que hace el mismo tipo de hazañas, ¿no? Es decir, es como una especie como de no sé cómo decirlo, pero como una entidad inconsciente que se materializa en ciertos personajes, ¿no? Pero es algo que viene como de muy lejos.
que es esa necesidad del hombre de ir iluminando, de ir entendiendo. Y yo creo que está en la base fundamental, digamos, de lo que es la civilización griega. Es lo que nos lleva, digamos, como decíamos la otra vez, hacia el pensamiento que preguntaba la Fran, ¿no? A plantearnos, digamos, la idea del conocimiento. Se nos pasó la hora, pues, chiquillos, ¿no? Ya en la hora, ya, como decía la cantante brasileña. ¿Ah? ¿Ah? Habremos de seguir con las próximas. Suxa. Habremos de seguir con las próximas 6 tareas. Elegante. Elegante Brasil. Yo estoy viendo aquí en el calendario que el jueves 20, que sería el próximo jueves, está pintado de rojo. ¿Será que es Sí. feriado? Sí, Es Algo feriado. como Sí, de los pueblos originarios, algo así sale aquí. feriado. Sí, Es feriado. es feriado. ¿Nos importa a nosotros o no? No sé lo que diga la mayoría, en realidad. Yo lo tenía contemplado porque no sabía que había pueblos originarios que celebraban ese día. Me parece muy bien que celebren, pero Es es de el Huachipantu. reciente data El ese, Huachipantu, ¿no? sí. Huachipantu, sí. Bueno, ustedes dicen, yo puedo. Yo Materia estoy experta. disponible. ¿Sí? yo creo que ¿Ustedes, también. don Yo tendría Sergio? que ver, no sé si voy a salir fuera de Veámoslo, Santiago, veámoslo. pero si hay mayoría que se haga y por último yo después ver la grabación. Pongámonos de acuerdo por el chat. Muy Ya, ¿Les bien, parece? Nos muy ya, ponemos muy de bien. bien. acuerdo por el chat. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, muchas gracias. Ya. Que tengan Gracias. Muchas Gracias a ti, gracias. un buen fin Pedro. de semana. Gracias, Pedro. De nada. Cuídense Saludos a mucho. todas. Chao. Que se cuiden. Gracias, igual, Besito. cuídense. Chao, chao. 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 Ah, chao.